Dios les bendiga, hermanos amados. Una vez más, el pastor Sergio Noriega de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, tiene el gozo y el agrado de poder llegar hasta sus hogares. Yo sé que la mayoría de ustedes están en sus hogares con sus hijos, probablemente las familias completas o alguno de los miembros de la familia ha tenido que salir a trabajar, pero hemos estado orando convenidos 3 veces por día, precisamente para que el Señor guarde a cada uno de los miembros de las familias que salen a casa. También queremos saludar a todos los hermanos que en diferentes lugares nos han reportado que ya están viendo estas cápsulas que tienen como propósito trasladarle a usted lo que el hermano Otoniel Ríos Paredes en su tiempo, en su ministerio, nos trasladó y que quedó plasmado en un panorama escatológico. Por eso esta tercera cápsula tiene que ver con el panorama escatológico según las enseñanzas del Dr. Ríos. Estuvimos hablando acerca del ministerio oculto en este pequeño esquema, que es una porción pequeña del panorama escatológico que usted puede encontrar, es completamente gratis en www.idcbetel.com www.idcbetel.com. Ahí puede encontrar en el link de estudios bíblicos el panorama escatológico, lo puede descargar o sencillamente solo tomarle fotos si usted quiere a las diferentes porciones o ver el panorama completo. Por supuesto, tomaría muchas cápsulas, mucho tiempo el poder ver cada detalle, pero quisiéramos entrar ya de lleno entonces a lo que hablamos el último día que nos reunimos, que estábamos hablando precisamente de la lluvia primera. Usted recordará que vimos los pasajes, ojalá que usted los esté estudiando en casa, de Joel 2:23, también Hechos el capítulo 2 del 1 al 3 y Hechos 1:8, donde veíamos cómo el ministerio ungido de Jesús que inicia desde el Pentecostés, mejor dicho, desde el río Jordán, porque estamos basando esta escatología, así la basó el Dr. Ríos, en ese principio interesante de que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá al cuerpo místico. Vimos que precisamente el Señor, desde que inició su ministerio terrenal de 3 años y medio, esta gráfica, esta pendiente ascendente, hasta que Él llega a la cruz, nos habla a nosotros también de la necesidad de que, lleno del poder del Espíritu Santo, ejercitando los dones del Espíritu Santo, que son 9, permitiendo que el carácter de Cristo, que está también plasmado en esos 9 frutos del Espíritu, nos permitan a nosotros consagrarnos, que el Señor nos santifique e ir avanzando cada vez más en esos diferentes hitos en la vida de Jesús que nos hablan a nosotros, precisamente lo que como iglesia, como cuerpo místico, nosotros debemos también de desarrollar. Fíjese que, no sé si usted logra ver acá, pero ya en una parte crucial del ministerio de Cristo, los evangelios nos narran que Él desarrolló con sus discípulos en aquel aposento alto, usted recordará, lo que era la última Pascua que Él iba a compartir con ellos. Y fue precisamente en esa última Pascua, lo vemos acá en este punto de esa gráfica ascendente, que aquí en el panorama escatológico se le puso la Santa Cena Apostólica, porque después que el Señor estableció o comió con ellos la Pascua, vemos que en Mateo y en los Evangelios nos narra que el Señor, después de haber comido, dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, Él tomó pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Y de eso nos narran los Evangelios, y por eso vemos que en esa última Pascua que el Señor comió con sus discípulos, Él también instituyó lo que nosotros ahora conocemos como la Cena del Señor, que practicamos cada cierto tiempo los que somos hijos del Señor. Ahora, esa Santa Cena Apostólica se le llama así porque fue solamente con sus apóstoles. Fue precisamente ahí donde uno de ellos, se recuerda usted, fue eliminado. Por eso es interesante que eso mismo
en las parucías del Señor creemos que Él nuevamente va a tomar esa santa cena, esa cena del Señor, con aquellos ministerios primarios legítimos, verdaderos, que estén en ese momento presentes, y se van a eliminar a los judas. Eso quiere decir que los ministerios apostólicos falsos, que los ministerios apostólicos que no están conforme a un verdadero llamado del Señor en esa Santa Cena Apostólica, van a ser eliminados. Recuérdese usted que también en alguna ocasión se nos enseñó acerca de los 3 convites. De esa manera le llamó el doctor Ríos. Yo hago alusión a él porque precisamente todos aquellos que especialmente estarán siguiendo estas cápsulas escatológicas saben que estas enseñanzas Él nos las transmitió, y lo que estoy tratando de hacer en este tiempo es recordarlas. Y en esos 3 convites que se pueden ver en la vida de Moisés, notamos que cuando él regresa a Egipto, que es una figura interesante que nos muestra cuando el Señor esté por volver nuevamente al mundo, al Egipto, que es este mundo, en la primera fase de su segunda venida, que nosotros lo conocemos como la venida secreta, la parucía. Es interesante que él se encuentra con Aarón, tipo de esos ministerios primarios. Esa santa cena o esa cena del Señor apostólica con ministerios primarios es tipificada en ese regreso de Moisés cuando se encuentra con Aarón. Luego Aarón, usted recordará, que manda traer a los ancianos de Israel, y ese es el segundo convite, es la segunda reunión donde los demás ministerios se entrevistarán con el Señor. Eso prefigura lo que el Señor va a hacer precisamente cuando Él empiece a aparecerse y entremos a lo que vamos a ver más adelante como lo que va a suceder como ministerio glorioso de la iglesia, tipificado precisamente en el ministerio glorioso del Señor en esos 40 días que Él estuvo con sus discípulos, como lo dice Hechos, capítulo 1, verso 3, hablando y apareciéndoles con pruebas indubitables, pruebas convincentes, que Él había resucitado y se les presentó vivo y les enseñaba, comió con ellos. Usted ha leído bien los evangelios y si no, es una buena oportunidad para que vuelva a repasar acerca de eso. Pero note usted que el Señor llega más adelante a la consagración total. La consagración total, y ahí vemos la eliminación de los infieles. Hoy más que nunca, hermanos amados, miembros de Iglesia de Cristo Betel y hermanos que nos honran en seguirnos con estas enseñanzas, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de apartarnos, es tiempo de darnos cuenta que no solamente debemos estar gozosos por haber sido ya salvos, por haber experimentado el bautismo en agua, por haber experimentado también el bautismo con el Espíritu Santo y haber tenido muchas experiencias, pero en el camino haber perdido el paso y habernos enfriado. Acuérdese que el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis es el mensaje o son los 7 mensajes a esas 7 iglesias que hoy más que nunca nosotros deberíamos de estar leyendo, estudiando, meditando, pidiéndole al Señor por medio de su Espíritu Santo que nos hable, que realmente su palabra, que Hebreos dice que es como espada de 2 filos, penetre hasta lo más profundo, allá la división del alma y del espíritu, para que nosotros podamos realmente oír el mensaje que el Espíritu Santo en este tiempo final trae. El Señor, por supuesto, en su ministerio terrenal, vindicado por el Espíritu Santo, justificado por el Espíritu Santo, vemos que está alcanzando lo que llamamos precisamente la consagración total y una consagración para vida. Usted puede darse cuenta que este punto máximo acá, que puede usted leer, dice que el Señor desciende con los que durmieron en Jesús, y la escritura o el verso que nosotros debemos de estudiar es 1 Tesalonicenses capítulo 4,
y verso número 14. En el ministerio público del Señor, en su cuerpo físico, el Señor en este punto llega a la cruz. Para nosotros, el momento cumbre, el momento de consagración, el momento en el que nosotros le estamos esperando, y ojalá que cada uno de nosotros esté haciéndolo de una manera muy activa, recordemos que es el momento donde nosotros, así como Él llegó a la cruz y murió físicamente en su muerte vicaria, nosotros vamos a morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, morir a aquellas cosas que realmente nos estén afectando, morir a aquellas cosas que nos alejan precisamente de la comunión con el Señor, y eso es realmente tomar la cruz, seguirlo a Él y obviamente morir a aquello que no le agrada al Señor. Es interesante que si nosotros vemos mucho más ampliamente el panorama escatológico, yo lo tengo aquí impreso de una manera, déjeme mostrárselo, bastante amplia, y no sé si usted logra visualizar precisamente que lo que yo he estado tratando de trasladar, pues es un panorama bastante grande. Hemos estado viendo hasta acá, y usted puede darse cuenta que la flecha, o esa flecha, si usted alcanza a ver donde está 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 14, es una flecha hacia abajo porque marca el momento en el que el Señor muere en su ministerio terrenal y pasa 3 días. Usted puede ver acá que pasa 3 días, como dice la Escritura, y luego resucita. Luego vemos aquí que hay una flecha hacia arriba donde Él resucita. Y indudablemente no es muy manejable este panorama, pero insisto, usted lo puede ver despacio. Yo lo tengo apenas en este iPad, pero note usted, aquí está la flecha que le digo, es hacia abajo, porque habla cuando el Señor desciende, como dice el apóstol Pedro, aún hasta lo profundo de la tierra. Pero eso explicado para nosotros como la iglesia, como el cuerpo místico, va a tener que ver también con que el Señor en ese momento va a descender con los que durmieron en Jesús y vienen gloriosos y glorificados. Ahora, es interesante, hermano amado, que cuando volvemos un momentito precisamente a lo que vimos que el Señor llevó a cabo la última Pascua y estableció lo que es la Santa Cena, aquí leemos, dice, depuración de liderazgo de la iglesia. Depuración de liderazgo de la iglesia. ¿No será que estamos viviendo ya ese momento donde el Señor va a empezar a depurar realmente a sus ministros? Acuérdese que en lo que hemos estado compartiendo en estos días, hemos hablado que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y eso involucra a los ministros, a los diferentes ministerios, a las diferentes personas que sirven dentro de la iglesia, porque indudablemente el Señor va a hacer eso también. Quiero leerle porque el tiempo de esta cápsula casi se me está terminando. Lo que dice aquí, se intensifica la ministración de ángeles. ¿Cree usted que hay ministración de ángeles? Bueno, eso no es esotérico, eso lo dice la Biblia, y vemos que la primera venida del Señor, el Señor fue ministrado, fortalecido por ángeles. Vemos en Hechos capítulo 1, cuando Él asciende, que también 2 varones, dice, de vestiduras blancas, se acercaron a aquellos que estaban viendo hacia arriba y dijeron, este mismo Jesús que están ustedes viendo ascender, a sí mismo vendrá como ustedes le han visto. Así que el ministerio de ángeles, como dice Hebreos capítulo 1, dice que son espíritus ministradores que están al servicio de aquellos que hemos de alcanzar la salvación. Así que en estos tiempos, hermano, preparémonos para que la administración de ángeles nos prepare a nosotros para lo que el Señor trae. Dice también, los sueños y visiones
Ministración preparatoria para la exaltación. Hay 7 rociamientos de este lado del velo. Y el 6º rociamiento de este lado del velo es la exaltación. Vamos a hablar en la próxima cápsula un poco acerca de esto. Y acuérdese, tome lápiz y papel y pregunte sus dudas. Usted puede escribir a noriega.sergio@gmail.com. Que el Señor le bendiga grandemente.